Vamos a ver ahora la entrevista que tuvimos con Luisa Béjar Algasi, doctora en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México. Sosimo, ¿qué te parece? Adelante, vamos a ver. De hecho, en México no hay una ley expresa para regular el cabildeo. Lo que hay son artículos en el reglamento de sesiones de ambas cámaras, del 264 al 267, en el caso creo que del Senado, del 268 al 270, en el caso de la Cámara de Diputados, más o menos esos son los números, pero tú chécalo. Y eso está incluido, esa actividad está incluida dentro de lo que son el reglamento de sesiones. ¿Ese es el lugar para ponerlo? No es el lugar adecuado para ponerlo, pero en México ha alcanzado para eso. ¿En qué términos se ha incorporado esta figura del cabildeo? Pues lo primero que observamos cuando revisas esos artículos, en el caso de la Cámara de Diputados, es que la mesa directiva va a decir quién sí puede registrarse, va a expedir las condiciones para el registro de los que se van a inscribir como cabilderos. Pues eso no tiene que quedar en manos de ninguna autoridad, el registro tiene que ser en automático. Cuando tú lo ves en otros congresos, el de Estados Unidos y demás, pues no dependen de ningún partido. Bueno, eso por un lado. Por el otro lado, dijimos que la competencia entre los que van a defender distintos intereses, los distintos intereses afectados por una legislación, pues tienen que tener no solo libre el mismo acceso, sino tienen que tener condiciones de equidad. Entonces también se les pide a los cabilderos que cuando se registren qué van a defender, cuál es el asunto que van a defender, quién es el que los está contratando, cuál es la base económica del quien los está contratando, porque no es lo mismo una organización que no tenga recursos en comparación con una que tenga todos los recursos del mundo. Entonces, todo eso se tiene que declarar para equilibrar la competencia. Por ejemplo, lo que se contempla en la ley es que se señala que si algún legislador o miembro de la Cámara, Senado, Cámara de Diputados, recibe dinero a cambio, entonces va a ser castigado o sujeto por la ley de responsabilidades. Eso es demasiado amplio. Tampoco habla de castigos para el que está cabildeando y que está dando ese dinero para que pudiera. Exactamente, lo que decimos de comprar voluntades. Entonces, tiene varias fallas y no hay una legislación aparte. El reglamento de sesiones es para ordenar cómo se desarrollan las sesiones. Metieron eso del cabildeo un poco a fuerzas. Pues ahí tenemos las palabras de Luisa Béjar Algasi, doctora en Ciencia Política por la UNAM, Sosimo, quienes pues nos empieza a hablar un poco de cómo, bueno, aquí ya es en términos más conceptuales, de cómo no hay una ley, que no hay, pues sí, hay omisiones de qué pasaría si pues un cabildero ofrece algún tipo de regalos a quienes nos está representando en el Congreso de la Unión. Así es, Erika Ramírez, y es que precisamente está poniendo, pues, como se dice popularmente, el dedo en la llaga, porque, bueno, pues está bien, ahí están, es importante, ya hemos visto que haya una regulación, porque ahí están, siguen gestionando a favor de sus empresas
y va a ser muy difícil que haya esta posibilidad de realmente erradicar el cabildeo. Más bien entonces de lo que se trata ahora, como ya decía el investigador anterior y ahora lo refuerza Algazi, bueno, pues precisamente de lo que se trata es de transparentar y de ejercer controles. Para eso necesitamos una ley, que además tú has reporteado, Erika Ramírez, que bueno, prácticamente están ahí congeladas varias iniciativas y nunca se ha llegado precisamente a que alguna se discuta y termina aprobándose para controlar la actividad de los cabilderos al interior del Congreso mexicano. Sigamos con la entrevista con la doctora Luisa Béjar Algazi, doctora en Ciencia Política por la UNAM. Tenemos que empezar aclarando un poco que si estamos en una democracia representativa, pues lo deseable es que los representantes establezcan relación con sus representados para que cuando están, digamos que legislando, pues tengan una orientación acerca de cómo legislar, qué intereses van a afectar, en qué medida pueden paliar esos defectos, cuáles son las mejores decisiones. Entonces, yo creo que la función o la actividad de cabildear carga con una negatividad que se debe a la incomprensión de lo que es la representación de una sociedad plural, heterogénea en intereses, y que lo deseable es que sí, la sociedad, los diferentes intereses que están en la sociedad, pues tengan oportunidad de manifestarse con los representantes. Nos queda claro que la decisión última la tienen que tomar los representantes, los legisladores. Pero si no tienen la información de la sociedad, pues entonces legislan pues de manera, en el mejor de los casos, intuitiva, por no decir sin tener clara la información. Entonces, yo creo que eso no se ha entendido bien y parece muy teórico y sin embargo eso es parte de las fallas que tiene nuestra democracia y las democracias en todas partes. Ahí está la doctora Luisa Béjar Algazi, quien nos habla de esta, pues sí, democracia participativa que debería haber, pero bueno, también hay algunas complejidades todavía y seguimos con ella en este tema del cabildeo y la opacidad que hay en las negociaciones que se hacen en el Congreso de la Unión. Seguimos con esta entrevista que también pues nos habla del acceso equitativo para el cabildeo. El acceso a los representantes pues debe ser equitativo en términos de que hay muchos intereses y todos los intereses pues tienen que tener la misma oportunidad. Los intereses afectados, los que no están afectados por una decisión, pues no tienen ninguna motivación para hacerse escuchar por los representantes, por sus representantes. Pero los que sí están afectados, pues yo creo que hacen bien en hacer ver a los representantes, a los legisladores, a los partidos, si quieres, de qué manera van a ser afectados o cuál sería el mejor modo de tomar decisiones. Entonces, eso, insisto, lo tenemos que dejar claro. Ahora, hablando de cabildeo, cuando me dices que comente sobre el cabildeo parlamentario, en efecto es porque el cabildeo tiene que ser en el Congreso. En el Congreso porque el Congreso es un foro público donde se va a dar esa confrontación de intereses, esa información, eventualmente hasta la persuasión de algunos intereses de convencer a otros que alguna medida es necesaria. ¿Por qué lo digo? Porque a veces se confunde uno y uno supone que el cabildero pues, puede estar también en la administración pública. Pues ahí tenemos las palabras de la doctora Luisa Béjar Algazi, doctora en Ciencia Política por la Universidad Social.
Pues sí, muy interesante lo que comenta y bueno, pues señala que precisamente el espacio natural de este cabildeo tendría que ser el Congreso y no el Poder Ejecutivo. Es decir, porque bueno, pues tiene que ser público y precisamente es parte de estos esfuerzos que tendría que llevar a cabo el Estado mexicano para que haya un cabildeo de manera formal, abierta, transparente y con controles, Erika. Así es, seguimos con esta entrevista en donde también nos habla de cuál es el papel que realizan estos personeros de las grandes corporaciones, de las asociaciones empresariales y otras. Comentaba que sería un delito comprar voluntades. ¿Es el papel de los cabilderos comprar las voluntades políticas para influir en la toma de decisiones en concreto? No, justamente ese es el riesgo, que se conviertan en sujetos capaces de comprar voluntades. Por eso es que estamos diciendo que es importante que la acción de cabildear tenga lugar en foros públicos. ¿Dónde entran los cabilderos? En el trabajo de comisiones. Cuando se está legislando sobre X materia, sobre alguna materia, entonces ese es el momento en que los intereses afectados se deben de manifestar. Lo pueden hacer directamente con miembros del propio grupo o contratar una empresa. Hay esas dos modalidades de cabildeo. Bueno, en cualquiera de los dos casos, el hecho de que sea foro público impide que haya esa compra de voluntades. Necesitas la transparencia y para que haya transparencia necesitas reglas y esas reglas tienen que ser reglas que se expidan bajo ciertos parámetros. Por ejemplo, parámetros que no discriminen la entrada de unos o privilegien lo mismo la entrada de otros, sino que el piso sea parejo. La igualdad en la democracia es un elemento fundamental. Todos los representados tienen que tener acceso a sus representantes en igualdad de condiciones. Bueno, entonces necesitas que haya reglamentos que garanticen eso, que esté abierta las puertas para todo el mundo, que la discusión se dé públicamente, que se establezcan claramente las condiciones también en que esos intereses se van a presentar y en cierto modo a competir en esos foros públicos, le hace las comisiones del Congreso, en que van a competir porque todo el mundo tiene derecho a decir de qué manera lo puede afectar una ley, una medida que se tome y que es obligatoria para todos y que tiene una capacidad coercitiva, porque las leyes tienen una capacidad coercitiva. Si no se hace esto, entonces esta es la sanción. Bueno, entonces lo que se necesita son reglas que se expidan bajo esos parámetros de equidad, de transparencia.